Buenos días. Sean todos bienvenidos a la Sala 1 del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Soy Miguel García Gómez y desde este momento y hasta las 13 horas seré el moderador de las ponencias técnicas. Comenzamos con la participación de Kirbet López Velázquez, quien nos acompaña desde la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y presentará el trabajo Síntesis de oxibromuro de bismuto dopado con nitrógeno vía microondas y evaluación de su actividad fotocatalítica bajo radiación visible. Le cedo la palabra para que dé inicio. Parece que Kirbet está teniendo problemas con su micrófono. Vamos a darle unos minutos para ver si tenemos audio de su parte. Muy bien, perdón por el retraso, por los inconvenientes. El contenido de la presentación es el siguiente: introducción, no publica resultados, conclusiones y referencias. Posteriormente, estaremos hablando acerca de la fotocatálisis en términos generales, cuál es un proceso avanzado de obtención, una tecnología prometedora para la eliminación de contaminantes en agua, de contaminantes, ya sea en agua o en aire. El principio general es que en fotocatálisis heterogénea se utilizan semiconductores que al ser irradiados con luz de cierta energía se da lugar a distintas reacciones de oxidorreducción y terminan en la alteración de estos contaminantes. El material más estudiado en fotocatálisis es el dióxido de titanio, el cual se activa principalmente por radiación ultravioleta, es su principal desventaja. Por lo tanto, es importante el desarrollo de nuevos materiales que se activen bajo radiación, más segura de utilizar y con menor consumo. En este caso, los materiales basados en bismuto, como el oxígeno de bismuto, ha demostrado mayor actividad fotocatalítica bajo radiación visible. Sin embargo, aún presenta ciertas limitaciones como su rápida recombinación de mezclas responsabilidades. Por lo tanto, la incorporación de nitrógeno puede ser una alternativa para incrementar la fotocatalítica mediante microondas, una vía fácil y rápida. Y este material en este trabajo se evaluó en la liberación de simular el cual se considera como de alto riesgo para las especies acuáticas. Estos materiales se sintetizaron de la siguiente manera: se utilizaron precursores de bismuto, nitrato de bismuto, bromuro de metilamamono y urea como fuente de nitrógeno, se disolvieron en el glicol y la disolución resultante se transfirió a vasos de teflón del tipo Marseille, resolución fueron 180 grados, 20 minutos y 400 de potencia. Los materiales se recuperaron mediante centrifugación, se lavaron con agua y etanol y se caracterizaron posteriormente mediante técnicas que iremos viendo en la presentación. Estos materiales se evaluaron en la degradación de bisfenol A, como les había comentado, volumen de 100 mililitros, BPA, concentración inicial de 5 por litro. El seguimiento de BPA se hizo mediante cromatografía de líquidos y la mineralización se siguió mediante la eliminación de carbono orgánico. En la diapositiva 6 tenemos los patrones de difracción de rayos X de cada uno de los materiales sintetizados: el material puro, el material con nitrógeno, 10 y 20%. Estos patrones se compararon con la ficha técnica reportada en la imagen y se comprobó la exitosa obtención del oxígeno. Asimismo, se observaron desplazamientos hacia valores de ángulos mayores. Esto se asocia a modificaciones en los parámetros de red del material. Se sugiere la sustitución de los átomos de oxígeno por la incorporación de mediante microscopía electrónica de barrido. Se observó que la morfología de estos materiales es esférica, a manera de flores, conformados por nanoplacas de oxígeno entre las zonas de pétalos. En la figura 3 se muestran los espectros Raman. Se observan 4 señales características. El bromuro de glucosa también se ayuda a corroborar la obtención del material. Sin embargo, se observa que las señales de estos materiales disminuyen con respecto a la incorporación de nitrógeno. Esto nos indica que están ocurriendo variaciones en el entorno químico del material debido a la incorporación de nitrógeno. También las disminuciones de las señales indican que la estructura cristalina o la conformación estructural del óxido de bismuto se está viendo comprometida por la incorporación de nitrógeno. En la figura 4 vemos los espectros UV. Se observa que la incorporación de nitrógeno en el material incrementa ligeramente su capacidad para absorber luz en la región visible. Mediante espectroscopía XPS se observaron las señales correspondientes al bismuto, bromo y oxígeno, pero en la figura D a 412 y 398 electron se observa la señal correspondiente al nitrógeno. Esto de por la literatura corresponde a las señales de nitrógeno
enlazado al bismuto y nitrógeno enlazado a oxígeno. En la evaluación fotocatalítica se observa que la actividad fotocatalítica del hidroxilbromuro de bismuto puro para la RPA fue aproximadamente un 50% de degradación. Sin embargo, los mejores resultados se obtuvieron con nitrógeno en su estructura hasta un 96% de degradación. Nitrógeno 10% y nitrógeno 20% tuvieron eficiencias similares, por lo tanto se consideró al material oxidromuro de bismuto con 10% de nitrógeno como el más adecuado. Se requirió menor cantidad de urea durante el proceso de síntesis. Bueno, ¿y de qué manera el nitrógeno mejoró la actividad fotocatalítica del oxidromuro de bismuto? De acuerdo a la literatura hemos propuesto la siguiente. Todo ocurrió mediante reducción catalítica selectiva de los nitratos en el medio. Recordemos que utilizamos con nitrato, nitrato de bismuto, nitrato de bismuto. La urea se dio lugar mediante hidratación a amoníaco y este amoníaco redujo los nitratos en el medio. Esta reacción con el oxígeno y el oxígeno fue tomado del medio. Fue un sistema cerrado. Este oxígeno estuvo deficiente en el medio, por lo tanto el material se sintetizó, se conformó con estos efectos que se conocen como vacancia de oxígeno, que en esta ocasión dan lugar a sitios activos, centros de captura de electrones, sitios en los cuales puede activarse también el oxígeno para dar lugar a la formación de radicales superóxido. También pueden actuar como sitios activos para la degradación contaminante. A esto se debe que el material con nitrógeno en el cual se utilizó urea como precursor, su actividad fotocatalítica fue mayor que al material no modificado. Con esta información se propuso el siguiente esquema fotocatalítico. Los bordes de potencial se estimaron mediante espectroscopía XPS. Se observó un tratamiento por la incorporación de nitrógeno. No se nos indica variaciones en el entorno del material. También las vacancias de oxígeno juegan un papel importante en la activación del oxígeno disuelto para dar lugar a la formación de radicales superóxidos, así como la banda de conducción da lugar a la formación mediante oxidación, mediante reducción a radicales superóxidos. Y con este esquema se sugiere la nula participación de los radicales hidroxilo en el mecanismo de degradación de BPA. No se consideraron como una especie oxidante importante en el proceso de degradación. Conclusiones. Bueno, el material oxidromuro de bismuto modificado con esto no se sintetizó de manera rápida, 20 minutos, y exitosa mediante un método transformado, mediante DRX de Raman, se confirmó la extensión exitosa del oxidromuro de bismuto y se observaron tres comparaciones que se atribuyen pues para la incorporación de nitrógeno en sus vitaminas. Esto se confirmó mediante XPS y se observó también la modificación de los potenciales de sus bandas. El incremento de la fotocatalítica del oxidromuro de bismuto se atribuye a la generación de defectos en el material conocidos como oxígenos, lo cual posiblemente redujo la combinación de los pares contaminados bajo radiación visible. El material con 10% de nitrógeno se consideró como más adecuado por su excelente actividad fotocatalítica mayor que el material puro y porque se requirió menor cantidad de urea durante la síntesis. Por lo tanto, este material es un material prometedor con alto potencial para la eliminación de BPA y algunos otros factores. Algunas de las referencias utilizadas en esta presentación, y por mi parte, es todo. Les agradezco su atención y una disculpa de antemano por los problemas técnicos presentados a ellos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro ponente por la presentación y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, levanten la mano del lado de derecho de donde se encuentra su nombre o, en dado caso, escribir la pregunta en la parte del chat. Voy a dar unos minutos en lo que formulan sus preguntas en el chat y si tienen alguna pregunta que quieran hacer en forma oral, levanten su mano, por favor. Si no hay preguntas, vamos a concluir con la participación de nuestro ponente. Le hacemos entrega de la constancia que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador otorgan la presente constancia
Akirbet López Velázquez, Jorge Guzmán Mar y Minerva Villanueva Rodríguez por la impartición de la ponencia técnica, síntesis de BioPR vía microondas y evaluación de su actividad fotocatalítica bajo radiación visible en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Les pido activar sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias y pedimos a nuestro siguiente participante, Nain Reyes Carranza, que nos acompaña desde el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, que nos va a presentar el tema caracterización de las harinas y masas de cereales y leguminosas para la elaboración de un snack tipo churro. Le cedo la palabra para que nos haga la presentación. Hola, buen día. Mi nombre es Nain Reyes. Les voy a presentar caracterización de las harinas y masas de legumbres y cereales para la elaboración de snack tipo churro. La malnutrición comprende aquellos padecimientos relacionados con deficiencias en el régimen alimentario, así como los presentados por el consumo excesivo de alimentos altos en grasas y azúcares. Por otro lado, el acceso a alimentos nutritivos es limitado o son de alto costo. Por esta razón se propuso desarrollar un snack tipo churro con alta cantidad de proteínas, utilizando mezclas de harinas de leguminosas y cereales, mucílago, y además de que se sustituye el freído por un proceso de horneado. El desarrollo experimental en la recepción de materia prima, básicamente es seleccionar las semillas que no tuvieran defectos, los nopales que igual no presentaran defectos. En la obtención de harinas se siguió la metodología planteada por una colega Velázquez. Esta metodología está basada en disminuir los inhibidores de tripsina y evitar problemas con la absorción de nutrientes, además de tener un control del proceso y por el costo del mismo. En la obtención de mucílago se siguió la metodología propuesta por Isabel Reyes. Se siguió esta metodología por ser libre de solventes y como va a ser utilizado en la elaboración de un producto alimenticio, obtener un mucílago reconocido como seguro, o sea, es tipo GRAS, además de que el costo también es bajo. Las pruebas fisicoquímicas. Bueno, aquí están algunas imágenes del proceso de obtención de las harinas. Básicamente es remojo, cocción, secado y molienda. Estas son de la obtención del mucílago. En ellas igual es básicamente la limpieza de los nopales, molido, centrifugación y filtración. En la caracterización de la materia prima, se midió la humedad, actividad de agua, pH, solubilidad. En el caso de la humedad, la norma oficial mexicana 247 establece un máximo del 15% para harinas y vemos que todas las harinas cumplen con la normatividad. En el caso de la W, la FDA recomienda valores menores a 0.85 para evitar el crecimiento de microorganismos patógenos. De igual forma, podemos ver que todas cumplen con este límite. El pH y la solubilidad se consideraron porque ambos afectan las propiedades tecnofuncionales de las proteínas y esto hay que considerarlo en la formulación del producto. Además de esto, se hizo un análisis químico proximal para las harinas de las legumbres. Podemos ver que en esta me interesaba el contenido de proteína y este contenido de proteína se consideró junto con el de los cereales para la formulación, además de que se considera la complementación de aminoácidos esenciales de lisina y metionina que ocurre entre los cereales y las leguminosas.
La siguiente, en esta gráfica se muestra el análisis de perfil de textura. Se consideraron los parámetros de dureza, que es la fuerza necesaria para lograr una deformación, la elasticidad, que es la capacidad del material que tiene de regresar a su forma original una vez se retira la fuerza deformadora, la cohesividad, que nos da información sobre la fuerza de los enlaces internos que conforman el producto, y la gomosidad, que es la fuerza necesaria para desintegrar una muestra de elemento semisólido a un estado que facilite su ingesta. En este caso podemos ver que para las formulaciones 1 y 2, que son de combinaciones de harinas de maíz con legumbres, que son las de color rojo, presentan atributos prácticamente iguales, o sea, con los mismos valores. La formulación 3, que es la que está un poquito afuera. En este caso, los valores de dureza fueron mayores, aunque se trata de del mismo tipo de harinas, es decir, maíz y legumbres. En este caso, lo que cambiaba era la cantidad, el saborizante utilizado. En este caso era sal. Entonces, atribuimos ese aumento de dureza a la cantidad de sal por la interacción con las proteínas y que aumenta la capacidad de retención de agua de las mismas. Para las formulaciones a base de harinas de trigo y legumbres, que son las formulaciones 4, 5 y 6, las que se ven en color negro, todas estas formulaciones presentaron los mismos valores prácticamente para todos los atributos, no existía diferencia significativa entre ellas. Y por último, las formulaciones a base de que incluían los 3 tipos de harina, es decir, trigo, maíz y legumbres, son las que presentan para todos los atributos los valores más altos. En este caso, la única diferente fue la formulación 7, que es la que se encuentra en medio de la roja y las 2 azules. Para esta disminuyeron los valores de dureza y son significativamente diferentes con las de 8 y 9. Esta diferencia se la atribuimos al que el saborizante utilizado en esta formulación era el limón. Entonces, al ser este saborizante tiene un pH mucho más bajo, y esto puede afectar eh, la, la dureza de la masa. Se hizo un estudio de reología. En esta gráfica se muestra la curva de flujo para las formulaciones de maíz legumbres. Los resultados son los mismos para todas las formulaciones. En este caso solo mostramos las formulaciones de maíz con legumbres, que son la 1 a 3, pero el comportamiento era el mismo para todas. Podemos ver que se trata de fluidos de tipo refluidizantes y que prácticamente todas son homogéneas. Posteriormente se hicieron pruebas dinámicas. Utilizamos un barrido de frecuencia. Este tipo de gráfica nos muestra el comportamiento que tiene cada formulación. Se puede decir que si el ángulo está entre 0 y 45 grados, se trata de un sólido fluido, y mayor a 45 y 90 se trata más bien de un líquido viscoso. En esta gráfica les mostramos las formulaciones 1 a 3, y este comportamiento se repite para todas las formulaciones. En todas ellas el ángulo es menor a 45 grados, por lo que se trata de un un sólido viscoso con comportamiento tipo G. Esta característica era la que buscábamos para que el producto pudiera ser utilizado en un sistema de extrusión. El siguiente, en esta gráfica mostramos el módulo complejo. Este parámetro nos da información sobre la resistencia general a la deformación de los fluidos viscoelásticos
y estas dependen de las interacciones moleculares del fluido. Entre más fuertes sean, el producto tendrá una mayor estabilidad. En este caso, a valores más grandes del módulo complejo G, se trata de masas más firmes, y entre más grande es el esfuerzo, se trata de masas más estables. Con los resultados del módulo complejo podemos ver que las formulaciones con mezclas de trigo y legumbres, que son la 4, la 5 y la 6, son las que tienen una menor dureza o menor firmeza, y además son las menos estables. Y aquellas que incluyen maíz con legumbres y las que tienen los tres tipos de harina, maíz, legumbres y trigo, son las que presentan una mayor dureza y mayor estabilidad también. Esta información nos resulta útil para saber si es necesario hacer ajustes a la formulación. Por ejemplo, la formulación 5 es muy suave y muy inestable, entonces al momento de extruir podría no extruirse correctamente. Lo mismo pasa con las formulaciones que son muy duras, podrían estarse quebrando y no extruirse correctamente. Entonces, para eso se hizo este estudio. Y como conclusión, pudimos ver que las materias cumplían con los requisitos de calidad y inocuidad, y la caracterización de las masas nos permitió evaluar la estabilidad de estos para su uso en el sistema de extrusión, y que su comportamiento reológico permitió una adecuada extrusión. Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? Por favor, comenten, y gracias. Damos las gracias a nuestro ponente por la presentación y si tuvieran preguntas, la misma dinámica. Por favor, levanten la mano o escríbanla en el chat, de favor. Si no hay preguntas, entonces es momento de concluir la participación de nuestro ponente y le hacemos la entrega virtual de la constancia, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Naín Reyes Carranza, María Soledad Córdoba Aguilar e Isadora Martínez Arellano por la impartición de la ponencia técnica Caracterización de las harinas y masas de cereales con leguminosas para la elaboración de un snack tipo churro, en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Les pido activar sus micrófonos para darles un fuerte aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias. Le pido a nuestro siguiente ponente, Jorge Juárez, que por favor se prepare para empezar con la presentación en punto de las 11:40. Muchísimas gracias. Tema: identificación de bandas de proteína recombinante expresada en Escherichia coli usando una máscara binaria. Le cedo la palabra. ¿Sí? ¿Ya se me escucha? Sí, ya lo escuchamos. Perfecto. Voy a hablar sobre cómo se identificaron las bandas de proteína recombinante expresada en Escherichia coli empleando una máscara binaria. El contenido, iniciamos. Las proteínas recombinantes son producidas empleando algún hospedero. Se pueden utilizar ya sea Escherichia coli, se puede también emplear algún hongo como Saccharomyces o alguna célula eucarionte, dependiendo de la finalidad por la que uno quiera utilizar lo que es las proteínas. Aquí lo que estoy mostrando, lo que nosotros usamos es, una vez que se expresa la proteína, se hace una prueba de expresión. Y en esa prueba de expresión ya podemos identificar si aparece o no la proteína. Lo detectamos mediante geles
llamados geles de poliacrilamida o SDSPage. Este tipo de geles aparecen en forma de líneas y en forma de bandas. Las líneas, que son las columnas, representan diferentes tipos de experimentos, y las bandas me indican que son las filas, me indican qué proteína se está expresando. Entonces, aquí podemos mostrar en la diapositiva que sigue, se han utilizado algunos intentos por automatizar el proceso de reconocimiento de proteínas. Es un proceso que biomédicamente puede ser un poco problemático, ya que depende del analista que esté trabajando. Ese analista puede llevar a conclusiones erróneas. Podemos tener geles que sean importantes o que puedan darnos unas conclusiones, pero como se ven tantas bandas, pues nos impide visualizar o llegar a una conclusión perfecta. Aquí les presento, por ejemplo, 3 geles donde se ven completamente diferentes por 3 analistas diferentes, y por lo mismo, pues depende de cómo trabaje también el analista para que el biomédico pueda llegar a una buena conclusión. Estos geles, los softwares que se han utilizado últimamente dependen de DNA. El DNA es más sencillo, ya que nada más es una sola banda con un corrimiento lo que aparece, pero en los geles de proteína aparecen las proteínas de interés y las proteínas endógenas de la bacteria. Por otro lado, las máscaras binarias no se han empleado para el análisis de los geles de proteínas. Una máscara binaria está formada por una matriz de píxeles de la misma imagen, y la idea de la máscara binaria es identificar aquellos objetos que no nos interesa para poder combinarlos con el fondo y a partir de ahí reducir toda la cantidad de píxeles que vamos a analizar. El desarrollo que se hizo para obtener las proteínas es que se toma la secuencia genética, el DNA de la proteína o RNA, depende de la proteína, se clona para tener un gran número usando una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Una vez que se tiene ese gen clonado y amplificado, se inserta en algo que llamamos vector de expresión. El vector de expresión es precisamente un anillo de DNA que puede uno insertar en el hospedero. En este caso, lo insertamos nosotros en Escherichia coli. Entonces aquí podemos presentarles cómo este vector de color rojo se introduce en la bacteria Escherichia coli, que tiene sus genes y el vector. En ese momento se espera que la bacteria empiece a crecer. Entonces aquí lo que hacemos es buscamos por densidad óptica la luz que refleje el punto 6 de densidad óptica. Es el momento ideal en que la bacteria está creciendo y está bastante amplificada en el cultivo para poder ahora inducirle un azúcar no real que llamamos IPTG, el cual permite que en ese momento se exprese las proteínas que se encuentran en ese vector. Entonces, cuando llega el azúcar, excita a la bacteria para que pueda provocar el crecimiento, y aparte de que empieza a duplicarse, empieza a expresar toda esta proteína. La proteína que nosotros estamos utilizando, cuando es una proteína recombinante, necesita tener algo que se llama tag, que es una secuencia de aminoácidos que nosotros podamos utilizarlos para poder atrapar esa proteína en el momento que la queremos purificar. Así que lo que nosotros le agregamos es una cola de 6 cistidinas, ya que estas cistidinas pueden ser reconocidas por la columna donde se va a utilizar. Este es un ejemplo de las columnas. Tenemos nuestra columna, nosotros usamos la cromatografía inmovilizada por metales pesados, en este caso fue de níquel, es la cromatografía de IMAC. Se agrega el níquel, se pone la resina, se enlaza el níquel a la resina y se deja descansar. Una vez que se tiene el níquel bien enlazado en la resina, ahora sí tomamos nuestras bacterias que ya expresaron la proteína recombinante, las sonicamos, se revientan las membranas por una técnica de sonicación y se centrifuga.
Ese sobrenadante, que es el que nos interesa, es el que lleva las proteínas, ya que las membranas quedaron precipitadas en el pellet. Ese sobrenadante se introduce a la columna y se deja rotando para que vaya interactuando con la resina. La resina contiene el níquel y las proteínas con la hexatidina se pegan al níquel. Ahora lo que sigue es hacer lavados con diferentes buffers para poder ir eliminando, y como aquí se muestra, en el recipiente 1 se recuperan las proteínas que no nos interesan, en el recipiente 2 los lavados del buffer, y por último agregamos, o ya sea cambiando pH o agregando una solución como imidazol a altas concentraciones para que ahora desprenda el níquel. Entonces se desprende el níquel y ahora cae en un recipiente y así ya podemos recuperarlas. Para poder verlas usamos la técnica de electroforesis. La electroforesis consiste en colocar también es una resina, pero que es porosa, de tal grado que al ponerlas en el recipiente de electroforesis se crea un gel. Ese gel se solidifica y se introducen sobre él los resultados de los experimentos. Entonces, cada columna o cada agujerito va a llevar las muestras que queremos utilizar con las proteínas y de ahí las vamos avanzando. Posteriormente, entonces, ahora sí, lo que aplicamos fue el algoritmo de análisis binario, ¿verdad? De las proteínas. Leemos la imagen, tomamos el gel y leemos la imagen, invertimos los colores y se modifica el umbral para poder ir combinando las bandas de interés. Entonces, aquí ya les muestro los resultados que obtuvimos. Podemos ver del lado izquierdo en la figura 3 los 3 geles que tenemos y en la figura 4 los valores cuando aplicamos la máscara binaria al gel. Entonces, podemos identificar que cuando cambiamos el color y empezamos a emplear la máscara binaria, lo que usamos de base es que las bandas tienen un grosor. Ese grosor se fue identificando mediante el umbral para poder ir reduciéndolo y mezclándolos con el fondo. Posteriormente agregamos un contador de manchas para poder verificar si ya nada más teníamos una sola. A partir de ahí agregamos el código, le pusimos el contador de manchas y cuando seguimos haciendo este algoritmo de forma recursiva, podemos darnos cuenta que desaparecen las proteínas y aparece la de interés ya reforzada. Para verificar la concentración que alcanzamos, empleamos lo que es la técnica de purificamos la proteína, que es la que se muestra del lado derecho, y vimos que teníamos una concentración de 2 miligramos por mililitro, que es la banda gruesa que se ve en la figura 5. Entonces, como conclusiones, pues creamos nosotros un sistema desarrollado en Python usando OpenCV que permite detectar esas proteínas recombinantes en los geles SDSP de poliacrilamida, solo con la desventaja que solo podemos hasta el momento identificar proteínas que tengan una concentración de 2 miligramos por mililitro, ya que si disminuía de esa cantidad, la banda se mezcla con las anteriores, con las proteínas endógenas, de tal forma que desaparece también y no la podemos identificar. Entonces, este sistema basado en máscaras binarias, logramos automatizarlo para que por sí solo pueda ir haciendo este proceso, pero hasta el momento no me ha funcionado con concentraciones menores. ¿Sí? Solo necesito forzosamente 2. A trabajos futuros se espera perfeccionar este tipo de medición para poder encontrar proteínas a menor concentración de proteína. Entonces sería ya la presentación. Pues, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Agradecemos la participación de nuestro ponente. Si hubiese alguna pregunta, por favor levanten la mano. Voy a dar un minuto para ver si hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces concluimos la ponencia haciendo la entrega de la constancia virtual que a la letra dice
El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Jorge Juárez, Anabel Sánchez, María del Rayo Guevara Villa, Raquel Díaz y Leopoldo Altamirano por la impartición de la ponencia técnica Identificación de bandas de proteína recombinante expresada en Escherichia coli usando una máscara binaria, en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre del 2020. Les pido activar su micrófono para dar un fuerte aplauso a nuestro ponente. Gracias. Y pedimos a nuestro siguiente participante, Sara Luz Vera García, que nos acompaña desde el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional con el tema Aprovechamiento de biosólidos de una planta de tratamiento de aguas residuales para crecimiento de sea maíz. Sí, Le cedo la palabra. Gracias. Bueno, a manera de el contenido consta de una introducción que hablaré acerca de los biosólidos, fuente de nutrientes en los biosólidos, a grandes rasgos qué es la raíz, el método de Farreus, desarrollo en cuanto al objetivo, materiales y métodos, y por último resultados y conclusión. Hoy en día en la industria produce una gran cantidad de residuos, los cuales al ser desechados terminan como rellenos sanitarios o ser incinerados. Una alternativa para utilizar estos residuos se puede usar en suelos agrícolas. Estos productos se conocen como biosólidos, que son el subproducto del tratamiento de aguas residuales, los cuales son regulados por la norma oficial mexicana 004 Semarnat 2002 en México y el Código Federal 503 en Estados Unidos, los cuales establecen pautas en cuanto a la carga de contaminantes y patógenos y los dividen en clase A y clase B, los cuales pueden ser óptimos para el uso agrícola, y los clase B que son más restringidos. Los biosólidos contienen una alta cantidad de nutrientes y materia orgánica que proporcionan macronutrientes y micronutrientes a las plantas. En esta tabla se enlistan algunos macronutrientes que son esenciales para las plantas y están presentes en los biosólidos. Su aplicación presenta una estrategia para mejorar la productividad del sitio y aumentar el contenido de materia orgánica del suelo y así haciéndolo más fértil, mejorando propiedades físico-químicas como son la retención de agua y la textura del suelo. La principal función de las raíces es la absorción de agua, nutrientes y fijación de la planta al suelo. La zona que interactúa con microorganismos y con los nutrientes en el suelo se conoce como rizósfera. Para estudiar esta interacción se propone utilizar el método de Farreus, que consta de utilizar un frasco que simula la zona de la rizósfera para tener las condiciones propicias para la planta. El objetivo de este trabajo es evaluar el uso de los biosólidos generados de las plantas de tratamiento como una fuente de nutrientes para la producción de maíz en condiciones controladas. Y como objetivos específicos tenemos determinar la cantidad de nutrientes tanto en suelo como en biosólidos y evaluar el crecimiento en distintas concentraciones volumen de suelo y biosólidos. Para cumplir con el primer objetivo, se llevó a cabo la caracterización físico-química de dos biosólidos, de uno de la industria papelera y otro proveniente de un reactor biológico, así como del suelo. Una vez llevada esta caracterización, se procedió a desinfectar las semillas de maíz, primero con una solución de etanol al 70% por 30 segundos y enjuagando con agua estéril, posteriormente con una solución de cloruro de sodio al 5% más twin al 1% por 10 minutos y enjuagando.
Una vez teniendo las semillas desinfectadas, se germinaron en agar-agua en condiciones de oscuridad, y una vez teniendo una longitud de la raíz de 2 centímetros, se procedió a armar las cámaras de farreos. Añadiendo 30 mililitros de las concentraciones suelo y biosólido volumen de 0 a 100 en los frascos, se puso un portaobjetos fijado con la semilla con unas gotas de agar, y se incubaron en fotoperiodos de 10 horas a 25 grados centígrados por 9 días. Posteriormente se tomaron muestras a los 3, 6 y 9 días para ser observadas y medidas en el microscopio. Como resultados, como mencioné, se caracterizaron los biosólidos biológicos del reactor y los de la papelera. El pH se encuentra en un rango de 7 a 8.8 respectivamente, y el fosfato disponible aproximadamente para papelera es de un 30% y para los biológicos aproximadamente de un 25%. Nitrógeno total. El carbono orgánico total nos da idea de la cantidad de materia orgánica que contienen estos biosólidos. Y por último, las coliformes totales, que de acuerdo con la NOM 004, especifica que se trabajan con biosólidos clase A. En cuanto a la caracterización del suelo, aquí pongo una comparación con un suelo fértil, y en este trabajo pues se puede observar que las características de un suelo fértil y de este suelo utilizado son similares, por lo que se puede concluir que tenemos un suelo fértil. En esta figura de la gráfica, en colores rojo y azul, propongo los resultados de la papelera, y en verde y en morado los biosólidos biológicos. Las concentraciones en 50, 75 y 100, el blanco y el control. El blanco es un medio Jensen rico en nutrientes, y el control es la concentración volumen de 0. Aquí podemos observar que las raíces son las primeras en desarrollarse, ya que son las que tienen un mayor crecimiento, y el crecimiento más abundante se dio en la concentración volumen de 25. Una disculpa, aquí las micrografías tienen aquí, se empalmó. En la primera figura se observa la micrografía de la zona de la calíptera de la raíz, y en la siguiente se observa la región prolífera, donde se observan las raíces secundarias y los pelos radiculares de la raíz, con una concentración de 25 volumen. A los 6 días de tomar muestra, se observa el crecimiento tanto de la región aérea de la planta como de la raíz, y aquí cabe mencionar que el blanco y el control crecieron de manera se desarrollaron más, debido a que en los biosólidos la liberación de los nutrientes es más lenta. En la siguiente diapositiva se muestran las micrografías a 100 nanómetros el control, que es el blanco, el medio Jensen, la concentración volumen 0, y el biológico. Aquí quiero mencionar que pues se observan una raíz aparentemente sana, y pues lo digo aparentemente porque pues no se llevaron a análisis nutricionales o más a fondo. Bueno, en las de abajo, las micrografías de abajo, se puede observar la concentración de 25 y 75 con los biológicos, y 75 y 25 de los de la papelera. Igualmente, pues se observa la zona, la región prolífera con las raíces secundarias y los pelos radiculares. Por último, a los 9 días de crecimiento,
se observa que la parte aérea de la planta superó el crecimiento de la raíz en concentración de volumen de 25, que fue el mejor tratamiento, teniendo 25 centímetros, 29 centímetros, perdón, con el biológico y 25 centímetros con los de la papelera. Aquí se muestran las micrografías y el crecimiento de las plántulas. La primera en la A es el control, B es biológico 75, C es 25 volumen, y las siguientes dos son los de la papelera. Como conclusión, el uso de biosólidos con una calidad excepcional clase A puede contribuir de forma importante, ya que estos suministran nutrientes y materia orgánica al suelo, así como a los cultivos, siempre y cuando cumplan con los estándares de estabilización y pruebas agronómicas. También es importante conocer la cantidad de nutrientes en el suelo, por lo que es necesaria una caracterización. Y el crecimiento de la planta en la raíz es favorable y se logra observar un mayor crecimiento con los biológicos, por lo cual se puede utilizar como un fertilizante agrícola en el caso de maíz blanco. Gracias. Agradecemos a nuestra ponente y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levantar la mano al lado de su nombre o escribir la pregunta en la sección del chat. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Felicidades por tu tema muy interesante. Gracias. Te pregunto, la caracterización que acabas de mencionar, ¿la rectificaste nuevamente para ver si verdaderamente cumple con la norma los biosólidos o te garantizaron que ya está tratado previamente y te dieron alguna evidencia en donde venía ya esa caracterización en el cual tú puedes confiar sobre la utilización de este biosólido? La caracterización nosotros la hicimos, no la proporcionaron y bueno, me faltó mencionar que sí se hizo una estabilización, fue térmica, nosotros hicimos la estabilización térmica, entonces una vez llevada la estabilización, pues hicimos la caracterización y las coliformes pues las contabilizamos antes de estabilizarlo. Okay, ¿esos biosólidos de qué empresa proviene o de dónde? ¿De qué tipos? De los biológicos provienen de la industria alimenticia. Okay, sí, ¿verdad? Porque depende mucho el biosólido, claro, que tiene que ver con la norma, pero sí depende ahí de qué tipo de selección se va a utilizar. Sí, claro. Okay, muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas por ahora, entonces es momento de concluir esta presentación. Le hacemos entrega virtual de la constancia que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Olivia Fernanda Sánchez Rodríguez, Sara Luz Vera García y Fernando José Esparza García, por la impartición de la ponencia técnica Aprovechamiento de biosólidos de una planta de tratamiento de aguas residuales para crecimiento de SEAMAI en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Les pido activar su micrófono para darle un fuerte aplauso a nuestra ponente. Gracias. Le pido a nuestra siguiente ponente, Lucía Araceli Manzanares Jiménez, que se prepare para empezar con su ponencia a las 12:20. Le damos la bienvenida a nuestra siguiente ponente, Lucía Araceli Manzanares Jiménez, que nos acompaña del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa, con el tema Producción de esporas de Metarhizium anisopliae y Beauveria bassania por cultivo bifásico
y su patogenicidad contra Heliotis virescens F. Le cedo la palabra para que comience. Bueno, en el principio le daba las gracias pues a Miguel y las buenas tardes a todos. Esta ponencia se deriva de una actividad perteneciente al primer objetivo de mi trabajo de tesis del doctorado en Ciencias en Biotecnología en el CIDIR Sinaloa, y esta misma se divide en introducción, desarrollo, resultados y discusión, conclusiones y referencias. A manera de introducción, se sabe que los hongos entomopatógenos causan enfermedad de manera natural en los insectos. En el control biológico, estos han sido utilizados como insecticidas microbiales para regular poblaciones de insectos plaga en cultivos agrícolas desde principios del siglo anterior. Dentro de estos, los hongos Beauveria bassiana y Metarrhizum anisopli son los más producidos de manera comercial a nivel mundial como insecticidas de contacto que actúan mediante esporas infectivas que germinan y penetran en la cutícula de los insectos. En este proceso infectivo intervienen principalmente lipasas, proteasas y quitinasas. Estas enzimas hidrolíticas degradan su cutícula y una vez dentro se reproducen en el hemocele hasta causar la muerte del insecto. En este proceso infectivo, la producción de toxinas como la bauvericina por parte de Beauveria bassiana y la destruxina producida por Metarrhizum anisopli juegan un papel determinante en la virulencia de estos hongos. En cuanto a su forma de propagación, estos hongos se pueden producir en masa para el desarrollo de bioinsecticidas mediante los siguientes métodos de producción. Por cultivo bifásico, utilizando sustratos de granos de cereales y residuos agroindustriales tales como arroz, trigo, cebada, avena, entre otros medios compuestos por sus productos de la industria azucarera y de los cereales. Por cultivo líquido se han producido en papa destroza agar, caldos destroza saborados, melaza y levadura de arroz principalmente. En un tercer método llamado cultivo bifásico, este se compone por un método líquido o cultivo líquido y un sustrato sólido, donde mayormente se emplea arroz para su propagación, y un cultivo líquido a partir de nutrientes donde se crecen blastoesporas o esporas con método de inoculación fuente. En general, para la producción de esporas de estos hongos se requieren fuentes de carbono y nitrógeno, adicionadas a los cultivos para obtener el mayor número de unidades infectivas para la producción de estos como productos bioinsecticidas, los cuales en la actualidad son una necesidad para reducir el uso de insecticidas químicos como controladores mayores de plagas agrícolas. Por todo lo anterior, en este estudio se evaluó la producción y germinación de esporas propagadas en cultivo bifásico de Metarrhizum anisoplia y Beauveria bassiana, así como la determinación de su patogenicidad y tiempo letal medio contra larvas del gusano del fruto Heliotis virescens. En el presente estudio se utilizaron 3 cepas, 3 de Metarrhizum anisopli y 3 de Beauveria bassiana, aisladas de suelo recolectado en cultivo de tomate en el norte de Sinaloa, mismas que están depositadas en la colección de hongos entomopatógenos del CIDIR Sinaloa. Los insectos se colectaron en plantas de cultivos de garbanzo y tomate, también en la zona norte de Sinaloa. En laboratorio se alimentaron con la dieta Icrisat Diet modificada con aceites de soya, germen de trigo y harina de maíz. La cría de insectos se mantuvo bajo condiciones controladas y se utilizó para probar la patogenicidad de las esporas producidas en el insecto. Como primera parte se preparó una suspensión madre de esporas. Para esto las cepas de hongos de evaluar se cultivaron en papa destroza agar. Después de 14 días, estas se cosecharon, se suspendieron las esporas en una solución de Actin 80 al 5%, y la concentración se ajustó a 1:10 a la 8 esporas por mililitro utilizando una cámara de Neubauer y un microscopio electrónico. Enseguida se tuvo 1 mililitro de la suspensión de esporas madre preparada con anterioridad para inocular en un matraz con un medio basal de 50 mililitros compuesto por sales minerales y glucosa, las cuales son fosfato monopotásico, sulfato de amonio, magnesio, cloruro de calcio, cloruro de sodio y melaza hidrolizada como fuente de carbono, además de la suspensión de conilias, que es el ingrediente activo para crecer, y un aditivo PEC 2200 para evitar la formación de pellets en el cultivo. El matraz, en las especificaciones técnicas, se colocó en una incubadora rotatoria de 150 revoluciones por minuto, 25-27 grados centígrados, 72 horas, 8-16 horas de oscuridad,
Y después de 72 horas tomaron muestras de 5 mililitros de cada cultivo para determinar la concentración de blastosporas crecidas en el medio líquido. Esto con ayuda de un hematitómetro y un microscopio óptico. El sustrato sólido se preparó a partir de arroz comercial, los cuales se lavaron 3 veces y se sumergieron en agua potable durante 20 minutos. Enseguida se colocaron 100 gramos de arroz por unidad de cultivo en bolsas de polipropileno de alta densidad y se utilizaron a 121 grados centígrados durante 30 minutos. Cuando el sustrato esterilizado alcanzó una temperatura de 28 grados, se inoculó con 10 mililitros del cultivo de blastosporas y se incubó a 25 más menos 2 grados centígrados, humedad relativa de 70% y aireación mediante un filtro de gas estéril. Las bolsas de cultivo fueron agitadas cada 3 días para homogeneizar el crecimiento de las esporas sobre el sustrato. Después de 21 días, el cultivo se transfirió a bolsas de papel y se dejó a temperatura ambiente durante 5 días para reducir el exceso de humedad. Después de este tiempo, las esporas se cosecharon por medio de mallas temizadoras del número 14, 18 y 20 en una campana de extracción. Para determinar la producción de esporas, se preparó una suspensión de 1 gramo de arroz en 10 mililitros de pino 80 al 5% y se encontró el número de unidades infectivas en cada cepa en una cámara de Neubauer. Por otro lado, la viabilidad de la espora se evaluó sembrando 5 microlitros de la suspensión concentrada 1 por 10 a la 8 esporas por mililitro en PDA y se incubaron bajo condiciones controladas. Para esto, la germinación de esporas se registró a las 14, 16 y 24 horas y se tomó como criterio de espora germinada aquella cuyo tubo germinativo era mayor al diámetro de la espora. En cuanto a la patogenicidad de las esporas producidas, estas se evaluaron en larvas de primeristas del gusano del fruto del tomate. Para esto, las larvas se inocularon con 50 microlitros de una suspensión de 1 por 10 a la 8 esporas por mililitro de cada cebo y como control se utilizó agua destilada. Las larvas tratadas se transfirieron a cámaras húmedas y se incubaron bajo condiciones controladas. La mortalidad de estas se evaluó contando el número de larvas muertas cada 24 horas durante 5 días y cada tratamiento se repitió 3 veces. Para el análisis estadístico de los datos de larvas, de mortalidad de larvas y producción de esporas, se utilizó el programa SAS versión 9.0. Para verificar la normalidad de los datos, se realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov, luego de convertir los resultados a su logaritmo 10 para introducirlos en el programa estadístico y en caso de cumplir con esta condición, se realizó un análisis de varianza y una prueba de Tukey 5% para determinar las diferencias entre las medias de los tratamientos. El tiempo letal medio, o sea, el tiempo letal que alcanzó la mortalidad de la mitad de las larvas, se tuvo a través del modelo de recepción del programa. Como resultado de la producción de esporas en cultivo bifásico de las cepas Metarhizium anisopli y Beauveria bassiana propagadas en arroz, estos fueron de 1 millón a 100 millones de esporas por gramos de arroz y hubo diferencias significativas entre las cepas. La cepa M. anisopli presentó el valor más alto, 6 por 10 a la 8 conillas de esporas por gramo, y el valor mínimo lo presentó B1 con 6 por 7, con 6.7 por 10 a la 6 esporas por gramo de sustrato. Estos valores son comparables con los reportados de Rich y colaboradores en 2018 con estos mismos hongos, pero con cepas diferentes evaluados con un método similar al utilizado en nuestro estudio, reportando tasas de mayor producción para M. anisopli y menor para Beauveria bassiana. No obstante, ellos utilizaron una solución de esporas sin adicionar nutrientes para inocular el arroz. En otro estudio de Gould y colaboradores en 2014 también informaron sobre diferencias de producción de esporas en cultivo bifásico con estas dos especies, reportando valores de producción mayor para M. anisopli y menor para B. bassiana, concordando con los resultados anteriores en este estudio. En cuanto a la viabilidad de esporas, medida como porcentaje de germinación, esta fue superior al 90% a las 24 horas, con tasas de filtración de 92 a 96%. Referente a la patogenicidad de las esporas producidas, estas causaron entre 85 a 96 al 92% de mortalidad de larvas de primeriza de leche y hubo diferencias significativas con respecto al control. Al respecto, Bofat y colaboradores en 2015 mencionan una patogenicidad de 71 y 55% contra larvas de terceristas de leche con esporas de Beauveria bassiana, aunque ellos solo las cultivaron en medio PDA. Por otro lado, Paiva, Guimares y colaboradores en 2020 informaron de efectividad de esporas superior al 80% sobre larvas de termitas heterotermes ST recolectadas en plantas de coco, producidas en diferentes sustratos o diferentes como arroz o cebada. En cuanto al tiempo letal medio, las esporas de la cepa M1
de Metarhizium anisoplis tuvieron el mejor valor con 3.7 días. Y entre las esporas de las cepas evaluadas, el tiempo letal promedio tuvo valor de 4 días. En referencia a esto, Jarón y colaboradores en 2012 informan que el tiempo letal es un criterio importante cuando se seleccionan hongos entomopatógenos para la producción de bioinsecticidas. Esto podría representar una desventaja sobre el uso de insecticidas químicos, los cuales son de acción inmediata sobre los insectos. Sin embargo, el daño producido en los ecosistemas no es comparable con el uso de los hongos entomopatógenos, los cuales son un método de control sustentable para el manejo de plagas e inocuo para los seres humanos y especies no objetivos. Estos resultados son acordes. Finalmente, en este estudio, las cepas crecieron en arroz como sustrato sólido, inoculado con las esporas provenientes de un cultivo líquido. Las esporas obtenidas fueron patógenas y efectivas contra larvas de Leoticidecen. El método bifásico utilizado para producir esporas no afectó su viabilidad, por lo que esta es una alternativa prometedora para el cultivo de estos hongos a una mayor escala para la producción de bioinsecticidas contra insectos plagas. Esto en referencia al uso de los insecticidas químicos como principal método de control en los cultivos agrícolas. Estas son mis referencias que usé para documentar los hallazgos encontrados en esta investigación o en este estudio, y pues muchas gracias por su atención. Le damos las gracias a nuestra ponente por la presentación y pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, a favor de levantar la mano o escribir la pregunta en la sección del chat. Parece ser que no hay preguntas, solo un comentario de la ponente. Jorge Juárez nos dice: felicidades, un arduo trabajo. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces concluimos con la participación de nuestra ponente y hacemos la entrega virtual de la constancia, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Lucía Manzanares Jiménez y Cipriano García Gutiérrez por la impartición de la ponencia técnica, producción de esporas de Metarhizium anisopleae y Beauvaria bassania por cultivo bifásico y su patogenicidad contra Heliotis virescens, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Les pido activar su micrófono para darle un fuerte aplauso a nuestra presentadora. Le pido a nuestro siguiente ponente, Jerónimo Bandán Castro, que se prepare para empezar su presentación en punto de las 12:40. Muchas gracias. Es momento de continuar. Le damos la bienvenida al químico farmacéutico biólogo Bandán Castro Jerónimo, que nos acompaña desde la Universidad Veracruzana con el tema estabilidad físico-química de un extracto de psicobiliproteínas, de Arthrospira maxima. Le cedo la palabra para que nos comparta el tema. Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria por la invitación y la aceptación de este trabajo. Este trabajo de estabilidad físico-química de las ficobiliproteínas forma parte del proyecto doctoral que estoy realizando en el doctorado de Ciencias Biomédicas de la Universidad Veracruzana. Ahora bien, vamos a abordar acerca de las cianobacterias de importancia biológica, entre ellas Arthrospira maxima y su composición bioquímica, y entre ellos las ficobiliproteínas y la ceficocianina como compuestos bioactivos. Posteriormente veremos el objetivo y el desarrollo con el método de extracción y análisis por FTIR de las ficobiliproteínas, que vamos a denominar EXFI,
Continuamos con los resultados y la discusión de las pruebas de estabilidad físico-química en dos estresores, que son el lumínico y el térmico, en diferentes tiempos de exposición, para cerrar con las conclusiones y las referencias bibliográficas. Tenemos una gran de cianobacterias que por sí solas habitan en la naturaleza. Entre ellas podemos encontrar el Hematococcus pluvialis, que es una cianobacteria que se encuentra en la lluvia. Tenemos la Chlorella vulgaris, que es una cianobacteria que va a crecer pues también de forma natural en cuerpos de agua, al igual que Dunaliella salina, y entre ellas encontramos la Arthrospira maxima. Estas cianobacterias tienen una característica que las unifica, y es que los parámetros que afectan el crecimiento van a ser similares, ¿no? Entre ellos encontramos la cantidad de luz, el pH de la solución en la que estén o en el cuerpo de agua en el que se encuentren, la cantidad de CO2 disuelto, la temperatura del agua, la cantidad de nutrientes como compuestos nitrogenados y de fósforo, y también el oxígeno disuelto, ¿no?, en estos cuerpos de agua. Entre ellas encontramos a Arthrospira maxima, la cual es una cianobacteria que se considera filamentosa. Sus células tienen forma cilíndrica y va a un tamaño de 3 a 12 micrómetros. Tiene un patrón en forma de espiral, por eso originalmente se le llamaba espirulina. Comúnmente se le conoce como espirulina máxima. El nombre correcto es Arthrospira. Y tiene una composición bioquímica bastante interesante, es rica en proteínas. Se dice que el 60% del peso seco son proteínas. También tiene vitaminas hidrosolubles, ácidos grasos esenciales, minerales, carbohidratos, pigmentos accesorios y antioxidantes. Como dentro de la fisiología de las cianobacterias, van a requerir cumplir con ciertos parámetros de fotosíntesis. Estos organismos han desarrollado unas estructuras que se denominan estromas y sacostilacoidales. Estos sacostilacoidales son proyecciones de su membrana plasmática, y su función principal va a ser la conversión de agua en oxígeno disuelto, para producir energía, ¿no? Esto para su supervivencia. Ahora bien, en estos sacos tilacoidales de los estromas vamos a tener las ficobiliproteínas, que son pigmentos accesorios que le van a ayudar a realizar la fotosíntesis. Entre ellas podemos encontrar a la ceficosenina, la cual en el primer esquema tenemos la estructura cristalina de este compuesto. Seguido de ello tenemos que se compone de dos subunidades, alfa y beta, con grupos prostéticos de ficocianobilina. Esta ficocianobilina es la estructura que observamos aquí a la derecha. Consta de una estructura de roles lineales con insaturaciones conjugadas y grupos carboxilo, que le van a dar un perfil farmacológico bastante interesante. Potencial antioxidante contra radicales libres, y pues va a ser un importante compuesto contra la peroxidación lipídica de las membranas biológicas. Sin embargo, se ha visto estos compuestos bilicromoproteídos son termosensibles y fotosensibles. Es por ello que pues se considera que son inestables a nivel físico-químico, ¿no? Esto es importante porque su aplicación, a pesar de que tienen actividad biológica comprobada, y hay numerosos estudios tanto in vitro como in vivo, pues su aplicación en el campo biomédico se ha visto pues limitado, ¿no? Precisamente por esta inestabilidad físico-química, que no permite que tenga tiempos de vida de anaquel o vida media alta, ¿no? Y decidimos realizar pruebas de estabilidad acelerada a un compuesto, a un extracto de ficobiliproteínas extraído de Arthrospira maxima. Ahora bien, hicimos esto. Tomamos una muestra de Arthrospira maxima previamente liofilizada y la homogeneizamos con una solución de buffer de fosfatos a un pH de 7.4. Posteriormente,
lo llevamos a ultracongelación con nitrógeno líquido, esto para que las células se disgregaran y obtuviéramos nosotros el contenido de los estromas. Posteriormente se llevó a descongelación en un baño María a 35 grados centígrados y después llevamos esta solución a ultracentrifugar en un equipo refrigerado por 30 minutos a 10.000 revoluciones por minuto. Esto se realizó dos ocasiones y el sobrenadante lo llevamos a liofilización, menos 50 grados centígrados, por un periodo más o menos de 36 horas. Esto, el polvo liofilizado lo llevamos a un estrés lumínico, es decir, lo llevamos a una cámara iluminada con lámparas de luz blanca de 600 lux aproximadamente, y también a un horno de convección natural a 60 grados por 7, 14 y 21 días. Posteriormente, recolectamos otra vez estas muestras y lo llevamos a analizar a un espectrómetro infrarrojo de transformada de Fourier para ver cómo es que estos factores habían afectado a nuestro extracto. Bueno, lo que obtuvimos, aquí tenemos el espectro infrarrojo que corresponde a la muestra de las glicoproteínas en condiciones basales, es decir, este se tomó como un control para ver cómo se estaba comportando nuestro extracto y fueron asignadas las bandas de absorción según la literatura. Encontramos que a 3.500 centímetros a la -1 está el estiramiento de grupos oxidrilo de los grupos carboxilo que podemos encontrar en la estructura de la ficocianobielina. A 2.950, 2.970 aproximadamente, sustituyentes metilo, que encontramos aquí varios sustituyentes. A 1.765, que es aproximadamente esta banda de absorción, encontramos el estiramiento carbono-oxígeno de grupos carbonilo de cetona y ácido carboxílico, son estos igual aquí, estos de por acá. A 1.540 el estiramiento carbono-carbono de las insaturaciones conjugadas, 1.440, 1.390, que es esta región aproximadamente, la torsión y estiramiento de los grupos carbono, carbono-oxígeno, oxígeno, y finalmente a 600 centímetros a la -1, la torsión de minas secundarias. Sería esta región que se asignó a los grupos pirrol. Ahora bien, este es el espectro condensado del estrés lumínico y térmico a 7 días de exposición. Podemos encontrar que tenemos el extracto en condiciones basales, esta vez con una línea morada, que es la que podemos observar aquí. El extracto sometido a luz por 7 días en color azul y el extracto sometido a calor por 7 días en color rojo. Como podemos observar, el extracto morado y el azul están contrapuestos, es decir, el factor luz a 7 días no modificó prácticamente las bandas de absorción de nuestro componente. Sin embargo, el extracto sometido a color por 7 días ya empieza a mostrar una degeneración a nivel molecular. Esto por el porcentaje de transmitancia que pues está perdiendo, ¿no? Este es el espectro de absorción de 14 y 21 días. Aquí podemos observar en líneas negras el extracto sometido a luz por 14 días. Como podemos observar, pues todavía conserva una gran similitud con nuestro compuesto basal. Sin embargo, cuando observamos el compuesto de calor por 14 días y calor y luz por 21 días, como pueden ver, están pues sobrepuestos prácticamente, han perdido una gran porcentaje de transmitancia y pues esto se considera de importancia debido a que la pérdida de absorción en estas bandas se puede interpretar como que hay una degeneración molecular en el extracto y esto obviamente va a incidir en la actividad biológica de nuestro componente, ¿no? Estas regiones que son de los oxidrilos, de las aminas secundarias, se consideran las más importantes debido a que son las que interactúan con las especies reactivas del oxígeno, que es bien sabido que van a estar pues afectando, ¿no?, las membranas biológicas
de las células, de los diferentes tejidos. Esto, pues, en diferentes patologías, ¿no? Como podemos mencionar el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Entonces, si nuestro compuesto, nuestro extracto de ficoviliproteínas se va a estar degradando de esta forma, pues es necesario implementar pues ciertas estrategias de tecnología farmacéutica, de diseño de medicamentos para poder estabilizar esto y que los estresores comunes como luz y calor pues no estén afectando a nuestro componente, ¿no? Pues concluimos de manera preliminar que el extracto de ficoviliproteínas de Arthrospira maxima sometido a estrés lumínico y térmico por 21 días muestra una degradación físico-química de una forma inversamente proporcional a la concentración molecular de nuestro compuesto, generando pérdida de intensidad en las regiones espectrales asociadas a grupos carbono-oxígeno, carbono-carbono-oxígeno-oxígeno, los cuales, como mencionamos, pues se sabe que interactúan con radicales peroxílicos y otras especies reactivas del oxígeno y van a inhibir el proceso de peroxidación lipídica, ¿no? Esta degradación se traduce como una disminución de eficiencia como fluoróforo bioactivo y pues va a hacer que su actividad biológica como un potencial antioxidante vaya disminuyendo. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que tomamos para el proyecto y bueno, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, con mucho gusto se los responderé. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien tuviera una pregunta, a favor de levantar la mano que se encuentra al lado derecho de su nombre y si no, por favor, escribir la pregunta en el chat. Si no hay más preguntas, vamos a concluir la participación y vamos a hacer la entrega de la constancia virtual que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Vandán Castro Jerónimo, Jocelyn Stephanie Vázquez Flores, Óscar García Barradas, Germán Alberto Chamorro Ceballos, Enrique Méndez Bolaina y Rosa Virginia García Rodríguez, por la impartición de la ponencia técnica Estabilidad físico-química de un extracto de ficoviliproteínas de Arthrospira maxima, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Les pido activar su micrófono para darle un fuerte aplauso a nuestro ponente. Agradezco a todos los asistentes por acompañarnos en esta sala. Damos por concluida esta sección de ponencias técnicas y los invitamos a la conferencia magistral que se llevará a cabo a las 15 horas y además continuaremos con las ponencias a las 16 horas. Muchísimas gracias.